de la música nos vamos a ir a Francia con Juan Dillon, que está en Francia, en París. Juan, un gusto saludarte y agradecerte. Buenas tardes para nosotros, buenas noches para vos. ¿Cómo estás? Hugo, un gusto, un placer saludarte. ¿Cómo estás? Del mismo modo, Juan. Bueno, conversar de algunos temas. Antes que nada, agradecerte porque estás en una cena y, bueno, tener la deferencia de atendernos. Juan, esta semana pasada Francia vivió una situación compleja en cuanto a lo social, ¿no? Con algunas corridas en las calles, algo que se viene repitiendo con bastante continuidad, ¿no? Sí, de hecho en el día de hoy te cuento que he de alguna manera cubierto para Infobae, medio para el cual trabajo, una manifestación, una de las manifestaciones, te diría, más violentas, más significativas en los últimos tiempos aquí en París, que tienen que ver con, bueno, obviamente una ley, que es la ley de seguridad global, que tiene, entre otros puntos, la imposibilidad de que una persona pueda fotografiar a la fuerza de seguridad actuando en la calle. Es decir, si hay una manifestación, si hay una protesta, cualquier persona no puede ni fotografiar ni filmar a un agente de la policía. Eso trajo, obviamente, un debate en torno a lo que es el derecho a la libertad de expresión, básicamente, pero las libertades de manifestación, pero obviamente es parte de una situación social muy conflictiva, no solamente aquí en Francia, por una serie de situaciones políticas, sociales, económicas, sino obviamente por lo que empieza a vislumbrarse de lo que ha acelerado, si me permitís, la pandemia, que es poner en la lupa todos los problemas sociales que tienen las sociedades y, digamos, en eso Francia no lo excluye. Juan, el tema de los chalecos amarillos, que fue el año pasado los que originaron los primeros disturbios o los primeros encontronazos y desencuentros con el gobierno, ¿sigue estando presente o esa situación ya ha mejorado? No, la verdad es que lo que ha, digamos, confluido en los últimos tiempos es lo mismo que te digo, es pandemia, situación económica, conflictos internacionales, conflictos internos, reforma de las jubilaciones en Francia, desigualdades, digamos, ha confluido o está, digamos, exacerbándose todos los conflictos sociales. La pandemia hay que entender que ha sido una especie de acelerador de los conflictos que ya estaban latentes o las desigualdades que ya habían latentes en las sociedades. Ha hecho que se aceleren o se pongan en la superficie esos problemas, digamos, incluso también podría decirse el descontento que hay de las sociedades sobre las democracias, la falta de representatividad, los problemas judiciales. No es solamente un problema y nada. Los chalecos amarillos están los descontentos por las reformas previsionales que quiere llevar Emmanuel Macron, están los anti-máscaras, están los anti-vacunas, es decir, están todos en la calle, están todos nerviosos, y eso puede verse aquí en Francia, puede verse en Madrid, puede verse en Copenhague y puede verse también en las calles de Buenos Aires. Juan, el Estado participó activamente en Francia porque vos en algún contacto nos comentaste la ayuda, el paquete que había hecho adicionalmente para tratar de solucionar o de apaciguar esta situación, ¿no? Mira, pongámoslo en contexto, Hugo. Lo que está sucediendo con distintas velocidades es una segunda ola, una primera ola, saliendo de una primera ola. Veremos obviamente qué va a suceder con las aperturas, el verano. Uno puede intuir y puede anticipar y puede decir y puede incluso hasta pedirle a los argentinos que tengan conciencia de que el coronavirus no se acabó, no pasó, digamos, estamos conviviendo con el coronavirus, por lo cual lo que hay que poner, digamos, en escena o hay que proyectar es que Europa está en el medio de una segunda ola con distintas velocidades. Países como el de Francia, pareciera de alguna manera está, como el Reino Unido también, como España también, están, digamos, saliendo, controlando esa segunda ola,
están llegando las Navidades, es invierno, y en ese contexto también está la preocupación, aunque parezca mentira, de la tercera ola, es decir, qué va a pasar con los encuentros o con las aperturas en este momento. Obviamente aquí hay un momento después del cierre, un momento de apertura como el que vive la Argentina, pero con mucho miedo de que vuelva una tercera ola. En ese contexto se están dando todas las preguntas y todas las inquietudes que vos me planteás en términos políticos, económicos, sociales y sanitarios aquí en Francia. Hay que tomar eso de contexto y Argentina debiera tomar eso también como una especie de ensayo o de adelanto de lo que pueda ocurrir en la Argentina en los próximos días. Juan, creo que igual no te contesté la pregunta. No, pero igual vos en parte ya lo contestaste, pero me parece interesante saber cuándo comienzan a aplicar la vacuna en Francia. Déjame hacerte sí. Por mi trabajo trato de tener una visión un poco más de Europa. Sí. En Francia es probable que la vacuna, como en el resto de Europa, se empiece a aplicar sobre finales de este año. Te diría más los primeros días de enero. ¿Por qué? Uh-huh. Porque el EMA, que es el EMA es el ANMAT de la Unión Europea, estaría aprobando la vacuna de Pfizer, que es la primera vacuna que tiene fecha para lo que es la validación de un ANMAT, en este caso europeo, que es el EMA, repito, el 29 de diciembre. A partir del 29 de diciembre habrá que ver, obviamente, o descifrar lo que va a ser el problema o la disyuntiva de logística y distribución de la vacuna de Pfizer con todas las características que tiene, la vacuna de Pfizer. El que sí va a estrenar la vacuna, que queda para mí muy cerca, casi cruzando el Canal de la Mancha, estamos hablando, el día martes va a comenzar la aplicación de la vacuna de Pfizer y obviamente el mundo entero estará mirando y observando cómo ejercicio de ese plan masivo que empieza el Reino Unido. Después vendrá la aprobación de la vacuna de Moderna, primero obviamente en el Reino Unido, que viene avanzado. El 12 de enero vendrá aquí en Europa y, bueno, habrá que estar muy atento fundamentalmente no solamente a la distribución y a la logística de la vacuna. Vos sabés que tiene, sobre todo la de Pfizer, un problema que es la necesidad de 78 grados bajo cero. Esto es una complicación logística muy importante, pero también la capacidad de la oferta de vacunas que va a haber, es decir, la cantidad de dosis que va a haber para cada país. Ese es un poco el panorama general. Habrá que ver muy detalladamente lo que empiece el martes en el Reino Unido y después. Correcto. Juan, de la Universidad de Oxford y la universidad, que sea la que pueda avanzar. ¿Hay una idea de precio? ¿Cuánto puede costar? A ver, los precios son, hay una discusión y hay hay un panorama de precios muy distinto. Te podría decir que la más barata, sin darte cifras, es la de la universidad, o va a ser, mejor dicho, la de la Universidad de Oxford y AstraZeneca, el laboratorio gigante, medicinal, porque es una vacuna que no necesita una cadena de frío, importante, una vacuna muy simple de administrar o de inocular, y la de Pfizer y la de Moderna son un tanto más complicados, sobre todo por la logística y por la doble aplicación. Están en el orden, te diría, de entre los $3 a $4. Claro que depende mucho del país también. Es muy difícil decir el precio, porque no es lo mismo el precio que pueda debatir la Unión Europea comprando en cantidad que lo que pueda comprar la República Argentina, pero van a oscilar entre los $3-4 la vacuna de Oxford, AstraZeneca, hasta los $30, $35, $40 la vacuna de Moderna, es el que son tecnológicamente más caras. No hay información de lo que es la vacuna de Rusia, porque claramente, políticamente la vacuna de Rusia tiene complicaciones más grandes, es decir, habrá que saber si los organismos de regulación como el EMA, que es el organismo de regulación europea, o el MHRA, que es la agencia de regulación del Reino Unido, tengan la información suficiente como para poder dar los datos precisos de lo que son estas vacunas.
Correcto. Juan, una última consulta y cambiando de tema. ¿Cómo vivió Francia el fallecimiento? Usted, esta vez, Hugo, ¿está solo? ¿Vos no? No, somos 3 en el estudio. No. Porque ninguno de los otros 2 me pregunta, por eso estaba como sorprendido. Estamos atentamente escuchándote, por eso no te preguntamos. Bueno, me interrumpen porque a veces hablo mucho, entonces me interrumpen todo lo que quieran si hay algo que no queda. No. Muy bien, muy bien. No, gracias, Juan. ¿Vos querés preguntarle, Ernesto? No, estabas vos por preguntarle seguramente por el tema de Maradona. ¿Cómo vivió Francia el fallecimiento, la muerte de Diego, no? Vuelvo, a ver, en particular, el análisis que me toca como mirador en Infobae no solamente es mirar lo que pasa en Francia, ha sido muy particular el hecho, obviamente, que ha habido una carta de ustedes sobre la figura de Diego Armando Maradona. El Reino Unido, atención obviamente por las características, por las relaciones, por la historia, por las Malvinas, pero ha hecho un despliegue prácticamente conmovedor de lo que ha sido, incluso en todas las portadas de los diarios ingleses, con las particularidades que tienen los ingleses como cultura, digamos, pero muy llamativa. Lo ha mirado con mucha sensación. Está claro que a ver, yo lo explicaba en el programa de un colega al cual trabajo, diciendo que muchas veces los argentinos pecamos de tener un ombligo o una mirada hacia los argentinos a veces un poco desmesurada. Uno aprende cuando sale del país y como argentino es que, lamento decirle, no somos tan importantes. Lo que no quiere decir que no nos distingamos del resto de Latinoamérica por características. Tenemos problemas con la comunicación, ¿no? Sí, dijo que no éramos importantes. A veces a uno le dicen... Sí, a veces a uno le dicen bla, 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 como que los argentinos hablan mucho. Volviendo a tu respuesta, fue obviamente una figura que ha conmovido el mundo, sobre todo con distinciones desde lo deportivo, claramente. Ha habido muchas observaciones o muchas críticas o cuestionamientos a la figura personal de Maradona. Pero después también debo decir que a mí alguna vez, y a algún colega le he dicho, a veces los argentinos pensamos que el mundo piensa o está expectante de lo que pasa en la Argentina y no era la misma velocidad o la misma intensidad que había en Europa de lo que había en la Argentina, eso era obvio. Y hay una cosa que a veces uno no entiende, no es lo mismo abrir una página de internet, si vos te pones ahora... abrir, o cualquiera de ustedes se pueden abrir la página de Infobae, por ejemplo, desde Buenos Aires, le va a abrir el site de Infobae Argentina. Claro. Si yo en París, o en Reino Unido, o en Madrid, o en Copenhague, o en Roma, intento abrir Infobae, veo Infobae América. Es decir, la información va a ser distinta la que vea yo de la que ven ustedes. Y eso pasaba en el mundo. Si vos abrías un medio europeo desde Argentina, ibas a ver obviamente, porque está configurada la información para que vos veas o para que los latinoamericanos vean la información de Latinoamérica, no era lo mismo que si la veías o abrías desde un portal de aquí. Así que no le saca ningún brillo, pero se vio con otra dimensión, un poquito quizás más chiquita de lo que la vio la República Argentina, sin sacarle méritos sobre todo al Maradona jugador y al Maradona que incluso ha resistido o ha tenido que llevar en muchos casos en sus espaldas muchas frustraciones argentinas. Juan, como siempre un gusto hablar contigo, bueno, un fuerte abrazo, gracias por estos minutos y bueno, seguramente en alguna otra oportunidad nos volvemos a comunicar. Hugo, vale decir que te aprecio mucho y si no te veo, si no te encuentro o si no dialogo con vos, el aprecio es digamos de siempre, el cariño, y para vos siempre me haré un lugar, incluso en alguna fiesta. Gracias Juan, un fuerte abrazo, es mutuo, que pases un excelente fin de semana y bueno, hasta cualquier oportunidad, Un fuerte abrazo. Dale, un abrazo vos y a los compañeros y a toda la audiencia. Gracias. Un abrazo. Juan Dillon, desde Francia a París, periodista argentino que está radicado allá con esta semblanza, con esta recorrida por diferentes temas.